¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelente lunes. Bienvenidos a un devocional más. ¿Por qué? Porque cada día es un nuevo comienzo. Y como cada día traigo un devocional, la palabra que el Señor ha depositado en mi corazón para compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, pero no sin antes agradecer por estar el día de hoy aquí con una oración y entrar directamente a la palabra que el Señor me ha regalado el día de hoy. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en esta hora venimos a darte gracias. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros, porque tu gracia, tu misericordia se ha extendido hacia nosotros y nuestras familias hasta el día de hoy, porque has depositado de tu amor, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te pido en esta hora que prepares cada corazón, Señor, que estará escuchando este devocional, para que atesore cada palabra dicha por ti, Señor, en su corazón. Da consuelo, Señor, al cansado y trae paz, Señor, a aquel que necesite, Señor, en esta tarde, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente a través de ti, Señor, podemos recibirla. Gracias por lo que has proveído, Señor, porque hasta ahora tu mano, Señor, no nos ha soltado y tu justicia, Señor, sigue estando del lado nuestro, Padre. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido, Señor, y por tu gracia que se extiende cada día, Señor, en nuestras vidas. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús y te pido que prepares los corazones, Señor, para esta hora, para este momento que tú has reservado, Señor. Gracias te doy. Amén. Y como siempre traigo una palabra poderosa. Yo puse por nombre a este devocional: la mies es mucha. ¿Y por qué? Porque se encuentra en el versículo de Mateo 9:37 al 38, que dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y lo que yo escribí aquí es que hoy Jesús nos deja ver algo que sigue siendo tan real como en aquellos tiempos. Hay muchísima necesidad afuera, personas con heridas, con dudas, con vacíos, gente que tal vez sonríe por fuera, pero por dentro está esperando una palabra de esperanza. Y sabes que cuando yo escribía este devocional, tocaba mi corazón, porque cuántas veces nos ha pasado algo similar en lo que nosotros aparentemente sonreímos por fuera, pero en realidad a veces solo estamos esperando esa palabra de esperanza. La verdad, en estos tiempos la situación cada vez es más difícil y como dice la palabra del Señor, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y a qué se refiere con esta palabra? Hay tanta necesidad en el mundo. Hay tantas personas que hoy por hoy están esperando una palabra de parte del Señor de consuelo. ¿Por qué se refiere a que son pocos los obreros? ¿Cuántas veces quizás Dios te ha puesto enfrente de alguna persona que tiene la necesidad de que tú le brindes esa palabra que Dios a ti ya te ha dado y que a lo mejor te ha costado, quizá porque te sientas que no estás preparado, quizá porque sientas que tu vida no es perfecta, quizá porque sientas que el Señor no te va a usar a ti, pero créeme que cuando te dispones y dispones sobre todo tu corazón, Dios te va a dar las palabras correctas
para que puedas decirle en ese momento a la persona que está pasando por alguna necesidad. Créeme que las casualidades no existen y si Dios por alguna razón te ha plantado frente a la necesidad de alguien o frente a alguna persona, ya sea en tu familia, amigos o tu trabajo, no lo sé, en el círculo social donde tú te rodeas, no lo dudes, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántas de las veces hay personas que sonreímos por fuera, pero en realidad tenemos el corazón agüitado, no tenemos paz o tal vez estamos pasando por alguna dificultad? Muchas de las veces pensamos que nuestro testimonio no alcanzará a otras personas, pero créeme que no es así. A veces Dios permite que nosotros pasemos por algunas dificultades para que ese testimonio que a nosotros nos ayudó en su momento le pueda servir a otra persona y puedas edificarla. Y es de esa manera como el Señor te va a usar. Tal vez tú digas, bueno, yo no sé hablar, tal vez no sé cómo expresarme, o tal vez no conozco mucho de la palabra de Dios, o tal vez no sé cómo hacerlo. Habla de ti, tu testimonio, cómo Dios te alcanzó, cómo Dios te ha rescatado, cómo Dios muestra, su gracia, su misericordia hacia ti cada día. No hay mejor palabra que pueda tocar otro corazón que el testimonio propio. A veces nosotros también nos encontramos fragmentados, nos encontramos rotos, pero créeme que los que estamos cimentados en la roca que es Cristo y nos fortalecemos con la palabra del Señor cada día, con esa misma palabra nosotros podemos edificar a alguien más. El Señor no te pone por casualidad delante de una persona que en ese momento Él sabe que tiene necesidad. A veces un simple gesto, una sonrisa, un saludo, un abrazo pueden hacer la gran diferencia. Por eso es que la palabra se refiere a que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque realmente te has preguntado si estás haciendo lo que Dios te ha mandado llamar, a lo que Dios te está capacitando. ¿Realmente estás siendo tú ese obrero que va allá afuera a edificar con lo que Dios te ha mostrado, con lo que Dios te ha preparado, los corazones que están en necesidad? Porque allá afuera, créeme que hay un mundo lleno de necesidad. Hay un mundo que necesita más del Señor. Hay un mundo que necesita saber que hay un Dios de poder que les ama, que les extiende gracia. Y no es ese Dios que tal vez la gente les ha contado, porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, un Dios que extiende su gracia hacia nosotros cada día. Y mira, escribía también en mi devocional, cuando Jesús dice, la mies es mucha, está hablando de corazones listos, personas preparadas para recibir amor, verdad, consuelo, pero luego nos dice algo fuerte, los obreros son pocos. Es decir, que la necesidad allí está, pero faltan personas dispuestas a responder. Y es lo que yo te decía. Tal vez a veces uno se pregunta, Señor, pero yo cómo le voy a hablar a esa palabra a esa persona de tu palabra, Señor, ¿cómo si yo no me sé expresar, si yo tartamudeo, si yo tengo dislexia, Señor, si yo me equivoco, si yo ni sé ni hablar, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es aquí donde esto se vuelve algo muy personal. Es simplemente hablar de lo que Dios te ha dado a ti, de eso que Dios ya ha repartido en ti y ya ha depositado en ti, es de lo mismo que tú vas a compartir a otra persona. No necesitamos hablar perfectamente, no necesitamos estar graduados en, no sé, en letras, en saber cómo hablar, cómo expresarnos, no. Sabes que ayer en mi iglesia, la prédica que se nos estaba compartiendo, el tema me quedó muy grabado aquí en mi mente y es, la burra vio lo que yo no vi. Y se refería a este Balaam, donde Dios lo mandaba a hacer algo y él no quería obedecer. Y al final la burra terminó hablando, diciéndole a Balaam lo que él no podía ver. Entonces, yo analizaba esto y digo, ¿qué estamos esperando? Que como en los tiempos de antes, Dios utilice una burra, utilice, no sé, nuestras propias mascotas para que nos hablen y nos digan lo que nosotros no queremos ver, lo que Dios nos está mandando a hacer.
Y ese tema me quedó tan grabado en la mente de la burra vio lo que yo no vi. Nosotros, Dios nos ha dado el entendimiento, pero muchas de las veces nos hacemos los loquitos como que Dios no nos habla, como que Dios le está hablando a alguien más, pero a mí no. O hacemos como que, pues Dios no me capacitó a mí, pues que capacite a alguien más, pero a mí no. ¿Por qué no te pones a pensar hoy? Analizas y tomas esto personal de decir, bueno, Señor, tal vez si tú me colocaste en medio de esta situación, es para que yo pueda dar fe y testimonio de lo bueno que tú has sido conmigo. Tal vez allá afuera hay alguna persona que está atravesando por lo que tú ya pasaste o por lo que tú estás pasando. Y tal vez esa persona solo necesita escuchar que hay un Dios que siempre responde, que hay un Dios que no abandona, que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que murió por esa persona y que aún en Él hay salvación y que aún hay tiempo. No necesitas saber eh, la Biblia de pies a cabeza, simplemente abre tu corazón y cuenta de lo bueno que Dios ha sido contigo y cómo Dios ha transformado tu vida. Y como yo escribí aquí, aquí es donde esto se vuelve algo personal, porque no se trata solo de ver la necesidad, sino de preguntarnos qué tan disponible estoy. Y esa es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Qué tan disponible estás para ir a la mies? ¿Qué tan disponible estás para ser ese obrero, para que Dios te pueda usar? Acuérdate de que Él capacita al que llama. Porque Dios siempre nos va a capacitar y Dios siempre te dará las palabras correctas. Escribía también en mi devocional, a veces pensamos que no somos suficientes o que no sabemos lo suficiente o que tal vez alguien más lo hará mejor que nosotros mismos. Pero Dios no busca perfección, sino Él busca disposición, un corazón dispuesto a ser instrumento para cambiar la vida de alguien más. Y es lo que yo te decía hace rato. El Señor no busca quien se graduó en letras, quién sabe hablar perfectamente. Mírame a mí, yo a veces me trabo a cada rato, pero de esa manera Dios no deja de usarme, Dios me usa. Y tal vez tú digas, alguien allá afuera lo haga mejor, se exprese mejor. Y tal vez sí, pero yo solo te vengo a hablar de lo que Dios ha depositado en mí a través de su palabra, lo que Dios me revela a mí cuando yo leo su palabra. Porque no soy yo hablando, sino es Dios a través de mí hablando, depositando el poder de su Espíritu Santo para que yo pueda expresar lo que Dios quiere decirte. Si Dios en ese entonces utilizó una burra para que le dijera a Balaam lo que tenía que hacer, imagínate qué no puede hacer nuestro Dios. Aún dudas que Él te pueda capacitar, que te pueda dar las palabras, que Él te pueda dar el habla para que tú puedas ir y hablarle del amor de Dios a esa persona que está en necesidad, yo no lo dudo. Ayer escuchando la prédica donde Dios utilizó una burra y yo decía, Señor, pues cuánto y más a nosotros no nos podrás usar, porque mientras tú vayas con nosotros, tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Y nosotros no necesitamos estar capacitados ni ser perfectos, simplemente disponer nuestro corazón. Y mira, a veces las pruebas, las luchas, lo que nos pasa todos los días, a veces son la barrera, son esa barrera que tú dices, pero si yo me encuentro igual en la misma situación, ¿cómo yo voy a ir a hablarle a esa otra persona que hay un Dios de poder, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que rompe cadenas, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que te puede sacar de esa situación cuando yo también la estoy atravesando? Porque ha pasado que muchas de las veces Dios te pone en un lugar donde muchas veces nosotros también estamos en ese lugar con el corazón quebrantado, donde también nosotros estamos siendo restaurados. Pero yo siempre he dicho algo,
la palabra del Señor llega justo a hablarnos a nosotros primeramente. Cuando yo hago mi devocional, yo siempre digo: "Señor, háblame a mí y reparte en mí lo que tú quieras que yo exprese a las personas que se estarán conectando, Señor, pero primeramente háblame a mí, habla a mi corazón para de lo que yo reciba, de lo que yo me llene, yo pueda repartir". Y no es que yo no esté atravesando por pruebas, porque tal vez ahorita yo esté pasando por batallas, por luchas, tal vez ahorita mi corazón esté quebrantado, tal vez ahorita no tenga ni la fuerza para estar hoy aquí, pero no soy yo, no son mis fuerzas, sino las de Dios que me levantan, que me sustentan, que ponen en mí las palabras correctas. Porque si yo hoy abriera mi corazón, tal vez mi corazón está todavía más quebrantado que el que está escuchando este devocional. Pero en su infinita gracia y su misericordia, Dios deposita en mí esa paz, ese consuelo, y me abraza y me dice todos los días que todo va a estar bien, porque yo confío en Él. Así es de que la invitación de Dios hoy nos invita a orar, pero también a hacer respuesta a esa oración. Muchas veces habemos personas pidiendo una oración y a veces Dios te manda como esa oración contestada para esa persona. A veces no lo sabemos o no nos damos cuenta, pero a veces nosotros somos la respuesta a una oración de alguien más. Así que lo único que tienes que hacer el día de hoy es decirle al Señor: "Señor, heme aquí, úsame, envíame a mí", que Él irá contigo y Él te dará las armas, las palabras correctas para tocar ese corazón. No subestimes nunca el poder de una palabra, de un abrazo, de una sonrisa, de un acto de amor, porque en esos pequeños gestos también estás siendo un obrero en la mies. Como te lo dije hace rato, muchas veces la persona a veces lo único que necesita es un acto de amor, tal vez un saludo, tal vez el preguntarle: "¿Cómo estás el día de hoy?". No lo sé, tal vez una sonrisa, tal vez un abrazo. Y sea solamente eso lo que la persona esté necesitando. Y muchas de las veces no lo sabemos. Por eso hoy Dios te dice: nunca subestimes una palabra, un abrazo, un gesto, porque tú no sabes si tal vez en ese momento esa persona es lo que estaba necesitando y tú eres esa oración contestada para alguien más. Cuando Dios te pone enfrente de alguien o de alguna situación, es porque Dios cree que tú lo puedes hacer. Es porque Dios ve en ti lo que a veces ni nosotros mismos lo podemos ver. Pero en cambio Dios sí lo ve. Entonces, lo único que debes hacer el día de hoy es disponer tu corazón. ¿Qué tan dispuesto está hoy tu corazón para ser ese obrero e ir a la mies? Y decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto o dispuesta, úsame a mí. Y créeme que el poder de Dios se perfeccionará en ti y te dará las herramientas o las palabras a través de su palabra lo que debes decir. Así que esta palabra nuevamente se encuentra en Mateo 9:37 al 38, donde dice que entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que hoy la necesidad está en todas partes, en el círculo donde te rodeas, entre tu familia, tus amistades o simplemente en alguna persona que te topes en la calle. Ahí es donde debes manifestar el amor de Dios y ser ese obrero que Dios ha enviado a la mies. No dejes pasar la oportunidad de demostrar que el amor de Dios habita en ti
y lo que Dios ha depositado en ti. Y a veces ni siquiera necesitamos hablar, a veces un saludo, una sonrisa, un gesto amable o un abrazo pueden ser la diferencia para esa persona que en su momento lo esté necesitando. Así es de que dile hoy al Señor, Señor, úsame. En el ambiente donde yo me rodeo, sea de trabajo, sea en la familia o en el círculo social donde yo me desenvuelvo, Señor, úsame. Úsame como ese instrumento para esa persona que necesita ese gesto amable, esa palabra o un abrazo. Sé ese obrero que Dios hoy nos está mandando llamar y nos demanda que seamos para ir a la mies, donde actualmente los obreros son pocos. Así que hoy es Dios hablando a tu corazón y diciéndote que eres el propósito y eres la oración contestada de alguien más. Así que te dejo con ese versículo, Mateo, nuevamente, 9:37 y 38. Así es que esta palabra, el deseo con todo mi corazón, edifique tu alma, tu ser, y te haga reflexionar un poco, que aunque nuestro corazón también esté pasando por batallas, Dios siempre está con nosotros y Dios siempre te dará la victoria. Así que inclina tu rostro, vamos a cerrar con una oración. Señor, en esta hora, Señor, solamente quiero agradecerte, quiero abrir, Señor, mi corazón a lo que tú me has llamado, Señor. Ayúdame, Padre, a ver como tú ves, a sentir, Señor, como tú sientes. Papito lindo, dame un corazón dispuesto y valiente para ser parte de tu obra. Úsame donde estoy con lo que tengo y envíame a personas, Señor, que necesiten escuchar de ti, Señor, tal vez con un abrazo, tal vez con una sonrisa, un gesto, Señor, o tan solo una palabra, Señor, de aliento. Señor, que en el lugar donde tú me lleves o que tú me pares, Señor, que seas tú primeramente, Señor, hablando a través de mi Padre. Úsame, Señor, que aunque a veces nosotros nos sentimos que no somos perfectos, Señor, o que quiénes somos nosotros, Padre, para que te puedas, Señor, usarnos a nosotros como ese instrumento, darnos la fuerza, pero sobre todo confírmanos, Señor, que para eso hemos sido llamados, Padre, y que tú nos estás capacitando todos los días, Padre, para hablar de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia a alguien más que lo necesita, Señor. En estos momentos, Señor, tú sabes que el amor de muchos se ha enfriado allá afuera, Padre, y que la empatía, Señor, hoy por hoy ha ganado lugar, Padre mío. Pero que nosotros, Señor, tus obreros, seamos esa diferencia, Señor, en un mundo donde el amor se ha enfriado, Señor, donde la empatía por el otro, Señor, se ha agotado, Padre. Extiende hoy tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, y enséñanos a amar al prójimo, a ser más empáticos, Señor, y a dolernos con aquellos, Señor, que están pasando por alguna dificultad. Te doy las gracias, Padre, por usarme, Señor, como instrumento para llevar tu preciosa palabra, Señor, que no soy yo, Padre, quien la trae, sino tú que la has depositado en mi corazón, papito lindo. Gracias te doy, Señor, porque en ningún momento me has avergonzado ni me has abandonado, Padre. Y te pido de la misma manera, Señor, que los corazones que se están conectando a este devocional, Padre, los uses, Señor, con poder y gloria, y que seas tú manifestándose en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús, que tú les des las fuerzas, las palabras, Señor, pero sobre todo la valentía para poder hablar de tu amor, Señor, y de tu misericordia. Te doy las gracias y transforma cada corazón, Señor, que hoy se encuentra en necesidad y que tú, Señor, pongas paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y espero que esta palabra que el Señor me ha dado la atesores en tu corazón y la pongas por obra. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones.